Pues sigamos con nuestro programa. La semana pasada hablamos del oficio real, que bueno, estaba determinado para unas clasecitas después, solamente que quise hacerlo para no perder la continuidad del oficio profético, luego el oficio sacerdotal y luego el oficio real, porque son una cadenita. Entonces, para no perder esa continuidad, sigamos hoy entonces hablando de la reconciliación. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de ser reconciliados? Entonces, preguntémonos. Esta pregunta es muy importante. Como sacerdote que es nuestro Señor, como profeta que es Él y como rey, como profeta lo que nos habla es para reconciliación con Él. Como sacerdote su oficio es para reconciliarnos con Él. Y como rey Él ordena y produce y hace esa reconciliación. Pues ahora preguntémonos. Si es Él el que lo hace y lo busca y el que toma la iniciativa, Dios nuestro Señor, de reconciliarnos, si Él es el iniciador y el que completa, el que comienza y consuma la reconciliación, si Él es el que nos busca, si Él es el que paga el precio costosísimo, si Él es el que invierte de Él y de lo suyo, ¿de quién es la necesidad de la reconciliación? Porque eso es algo impresionante. Cuando alguien se esfuerza y ocupa tiempo y esfuerzo, a circunstancias, recursos, cuando invierte hasta su propio cuerpo y su vida y paga un precio, pues lógicamente es que el que tiene mayor necesidad es ¿quién? Pues uno mismo. De otra manera no invertiría uno tanto. ¿Me explico? Pero en el caso de la reconciliación de Dios con nosotros, ¿de quién es la necesidad de la reconciliación? ¿Es nuestro Señor que tiene necesidad de nosotros y de que nosotros nos reconciliemos con Él? Y sin embargo Él es el que la comienza y la termina y la obra de principio a fin. Y el precio es costoso. Es algo precioso, es algo lindo. La necesidad no es de Él, es nuestra. Y sin embargo Él es el que toma la iniciativa, el que la hace y la termina. Pero la necesidad es nuestra. Nosotros somos los que necesitamos ser reconciliados. ¿Por qué necesitamos ser reconciliados? Bueno, cuando veamos la doctrina del pecado. El pecado, la transgresión, nos conduce a la enemistad. Por cuando todos pecaron y todos son destituidos de la... ¿Qué quiere decir destituir? Destituir es quitar del es. Ajá. Quitar, fuera de. Destituido, quitar de dónde del. Está. Del estado. El estado es la circunstancia que debe ser. Eso es el estado. Por ejemplo, el estado sólido es la circunstancia en que debe estar el agua dura, porque existe esa temperatura. El estado de embarazo es la circunstancia en la que debe estar esa mujer, por cuanto hay una vida en ella. ¿Me debe entender? El estado es la circunstancia en que se está, el estado, es la circunstancia que debe ser. Claro, cuando se tuerce ese concepto de estado, la circunstancia en lo que debe ser, se dice que un grupo de personas que tengan todo dominio y poder sobre otras personas son las que deben rendir toda circunstancia de todos los demás o garantizar toda circunstancia de todos los demás. Pero eso ya es una monstruosidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Es decir, por cuanto todos pecamos, se nos quitó la circunstancia en la que deberíamos estar. ¿Cuál es la circunstancia en la que deberíamos estar? En la gracia de Dios.
¿Cuál es la circunstancia en la que deberíamos estar en amistad con Dios? ¿Cuál es la circunstancia en la que debemos estar en comunión con Dios? ¿Cuál es la circunstancia en que debemos estar cobijados por la gloria de Dios? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos, arrancados, apartados de la gloria, de la gracia, de la presencia, de la amistad, de la comunión con Dios. Entonces, ¿de quién es la necesidad de la reconciliación? Nuestra, otra vez. Nuestro Señor nos reconcilia por necesidad nuestra. Pues ahora viene la otra pregunta. Si la necesidad es nuestra de estar reconciliados con Él, y Él es el que puede reconciliarnos con Él, porque nosotros no podemos reconciliarnos con Él, porque precisamente estamos destituidos de su gloria, y aparte de su gloria, ¿qué puede ser y hacerse? ¿Qué puede serse? ¿Qué puede hacerse? ¿Qué puede decirse? Aparte de su gloria, el real medio ambiente, es decir, realmente aquella esfera en donde es posible que haya vida, ese es el medio ambiente, realmente la esfera en donde es posible existir y haber vida, esa esfera se llama la gloria de Dios. En Él somos y nos movemos y vivimos. Separados de mí no podéis hacer, otra vez, una monstruosidad, es considerar la creación como aquello que es necesario para que haya vida. Lo que es necesario para que haya vida, para que se sea, para que se exista. ¿Es quién? Es Dios nuestro Señor. Él es el necesario. Entonces, si Él es el necesario para que haya vida, fuera de Él podemos encontrar la vida. Fuera de Él podemos ser reconciliados. No, es imposible. Porque Él es el dador de vida. Él es el Dios vivo, así lo califican en el Antiguo Testamento los profetas. Jehová es el Dios vivo, los ídolos son muertos, nada son, tienen ojos pero no ven, en fin. ¿Quién es el que puede hacer la reconciliación? ¿Nosotros con Dios? No, Él es el único capaz de hacer la reconciliación. Entonces, primero, ¿de quién es la necesidad de reconciliación? De nosotros. Segundo, ¿quién puede lograrla? La primera pregunta, ¿de quién es la necesidad? De nosotros. Segundo, ¿quién la puede lograr? ¿La reconciliación? Dios. Nosotros no, estamos apartados, alejados de Él. Tiene que ser por gracia, tiene que ser un regalo. Entonces, la tercera pregunta. La primera, ¿de quién es la necesidad? Segundo, ¿quién la logra? Y tercero, si Él es el que la logra, pero la necesidad no es de Él, sino de nosotros, entonces, ¿qué lo mueve a hacerla? ¿Verdad? ¿Qué mueve a Dios? ¿Qué mueve a nuestro Señor a hacer, a lograr la reconciliación? Otra vez, porque la necesidad no es de Él. Y cuando uno no tiene necesidad, ¿uno se mueve? No. Pregunta, ¿de quién es la necesidad? Segunda pregunta. ¿Quién puede hacerla, la reconciliación? ¿Quién la puede lograr? ¿Nosotros? No, nadie, solo Dios la puede lograr. Pero entonces, si Él la hace, ¿qué lo mueve? El amor. El amor. ¿El amor a quién? ¿A nosotros? Vamos a varios pasajes. Comencemos por el libro de Isaías. ¿Qué acaso Dios no ama al pecador, pero no? Isaías capítulo 48. Claro, de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, en virtud de su pacto, y vamos a ver en virtud de cuál pacto. No es así un amor carnal, que Dios ama al hombre ya.
Isaías 48. Isaías 48. Versículo. Ya va, espérate que lo encuentre. El versículo 1, Isaías 48, 1. Vamos a responder qué pregunta, ¿qué mueve a? ¿Qué nos mueve a hacer? ¿Qué mueve a Dios a qué? A hacer la reconciliación. A reconciliarnos. Porque la necesidad no es suya. Isaías capítulo 48, versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Entonces, ¿a quién le está hablando nuestro Señor aquí? ¿Cómo los llama? Israel. Es decir, su la iglesia. Es decir, la congregación. Israel es la iglesia. La iglesia es Israel. ¿Cómo sabemos que es la iglesia? Bueno, ¿cómo sabemos que es el pueblo? Bueno, en toda la escritura sí se denomina a Israel. Pero particularmente aquí dice, primero, los que salieron de las aguas de Judá. En la escritura, cuando se habla de manera profética, aguas es sinónimo de, puede ser purificación, multitudes. Purificación, multitudes. El pueblo tenía que pasar por las aguas primero, es decir, tenía que ser bautizado, tenía que ser purificado. Luego dice, los que juran en el nombre de Jehová, claro. Porque ser del pueblo, ser de la iglesia es una confesión. Se confiesa y se dice que soy de Jehová, soy de Dios. El que confiese con su... ¿Qué cosa? Que Jesús es el... ¿Será? Salvo. El que confiese con su boca que Jesús es el Señor. El que declare. Hace el memoria del Dios de Israel. ¿A qué se refiere la memoria? Que nos recuerda, nos A que se identifica con Él según un pasado. Se identifica con Dios, hace memoria de Dios. Y está en identidad con Él. Oh, pero no es verdad ni en justicia. Se cumple lo que dice el profeta y luego repite el Señor Jesús. Este pueblo de labios pero su corazón está lejos, alejado de mí. Cuando el Señor Jesucristo dice su corazón está lejos, es como si dijera, están destituidos. Versículo 2, porque de la santa ciudad se nombran y se apoyan en el Dios de Israel. De la santa ciudad se nombran, dice Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué estaba en Jerusalén? ¿Qué era lo especial de Jerusalén? Que ahí estaba el templo y el trono del rey, es Sión. Es como cuando la gente dice, sí, el templo de Dios. Es decir, la religión y la política y el poder. Entonces se ufanan, se llenan el pecho de orgullo, diciendo Jerusalén. Se apoyan en el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice presto y vino a ser, por cuanto yo sabía que eres obstinado y tendón de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Entonces nuestro Señor ya había anunciado, ya había dicho, ya había predicho, ya había profetizado la rebelión de Israel. Acordémonos, por ejemplo, Josué le dice al pueblo, a mi casa y yo serviremos a... Pero ustedes caerán, no podrán servir a Dios. Moisés les dijo también, Salomón cuando ora en la inauguración del templo dice, si tu pueblo te desobedece y tú lo expulsas, que levanten su voz hacia este lugar y tú óyelos. Bueno, versículo 5, te lo dije desde el principio antes que sucediese, te lo mostré y para que no dijeses, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de función mandaron estas cosas. El Señor advirtió para que no dijeran, no fui yo el que pecó, fue el demonio
el que me hizo pecar. Fueron los ídolos. Cuando uno es idólatra busca chivos expiatorios. Entonces los nazis decían culpa de los judíos. Los comunistas decían culpa de los capitalistas. Los capitalistas dicen culpa de los comunistas, de los socialistas. La gente pobre dice culpa de los ricos dicen culpa de los, en fin, los hombres dicen culpa de las. Claro, y los nacionalismos, ¿no? En una nación dice culpa de los extranjeros. No, el Señor dice, para que no digan mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundación mandaron estas cosas. Lo viste todo y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque yo sabría que habrías de ser desleal. ¿Pero qué era lo que no sabían ellos? ¿Que iban a ser desleales? No, sí, el Señor lo había anunciado. Por tanto, desde el vientre has sido llamado rebelde. Qué cosa tan impresionante, desde el vientre has sido llamado rebelde. ¿Qué mueve entonces a Dios a reconciliarnos con Él? Imagínese una señora embarazada y desde que antes de que el niño nazca le pone de nombre rebelde. Traicionero, enemigo, malo, matricida, parricida, asesino, infiel, idólatra, pecador, transgresor. Ahora, hasta el versículo 8, las palabras de Dios son de misericordia para con el pueblo. Claro, es una denuncia, es una queja. Va a una corte y pone la denuncia, pone la queja. Versículo 9. ¿Cuál es la razón? Por amor de... Claro, ciertamente es amor. Lo que mueve al Señor a reconciliarnos. Pero este es un amor muy particular. Porque ¿cuál es el objeto de ese amor? Padre, Hijo, Espíritu Santo y el mundo caído y pecador y separado de Dios. Dios es el único que reconcilia las necesidades del mundo. ¿Qué mueve a Dios a reconciliar al pecador, al mundo? Amor. Pues, podría uno pensar, amor por Él. Sí, amor por el mundo. ¿Qué mueve a Dios a reconciliar al mundo con Él? ¿Perdón? El amor del Padre por Él, del Hijo por Él, del Espíritu Santo por el Padre, y del Padre por el Espíritu, y del Espíritu por el Hijo, y del Hijo por el Padre. Amor intratrinitario. Intra, no inter, sino intra, dentro. ¿Me explico? Por amor de mi nombre. Ahora, hay varios pasajes en donde el Señor dice que es amor de Él. Por ejemplo, luego vamos a leer en Efesios capítulo 1. Bueno, leámoslo rápidamente. En Efesios capítulo 1. Sin perder Isaías 48, que vamos a continuar. 1. Hay un título que nuestro Señor le da a Jesucristo. ¿Dónde? Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1. Ya les digo el versículo. Mientras lo buscan. Efesios 1. Hay un título que nuestro Señor, por ejemplo, le da al Hijo, a Jesucristo.
Claro. Efesios capítulo 1, versículo 6. Entonces dice amor. Amor. ¿Cómo dice el versículo 6? Para alabanza, en la cual nos hizo aceptos en él, en el amado. Entonces, el Padre llama al Hijo él, y el Espíritu Santo llama al Hijo él, el amado. Y el Hijo ama al Padre, claro. Sin embargo, claro que es por amor, pero el amor de Dios tiene unas connotaciones gigantes. La primera, ¿qué es lo que el Señor llama amado en Efesios capítulo 1, versículo 6? ¿Qué cosa es lo que nuestro Señor llama amado? El Hijo. Pero, ¿qué cosa es lo que nuestro Señor dice que ama en Isaías 48, 9? Su nombre. Ama al Hijo y ama su nombre. Por lo tanto, el amor de Dios tiene una connotación de honor. El nombre. El nombre está relacionado con el honor, con la honra. Bueno, es decir, está relacionado con la gloria. El nombre está en estrecha connotación con el honor, con la honra y con la gloria. Cuando alguien dice, ¿de parte de quién? Bueno, el Kiko, ¿no? ¿De parte de quién? Está diciendo a nombre de quién. Pero lo que eso quiere decir es, ¿por honra de quién y por honor de quién? El nombre es el honor. No tomarás su santo nombre, no mentarás, no mencionarás su nombre en vano. Es decir, no lo deshonrarás. No le quitarás la gloria. ¿Sí me explico? Honor, honra. No cometerás el deshonor de hablar mal de Dios, de sus circunstancias, de sus obras, de su voluntad, de su santidad. Precisamente cuando nuestro Señor nos enseña a orar, ¿cuál es la primera petición? ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Es la primera petición. Antes de que venga tu reino. ¿Querían los judíos que viniera el reino de Dios nuestro Señor? Totalmente. ¿Santificaban su nombre? No. ¿Me explico, hermanos? Amar a Cristo nuestro Señor es amarlo como el Padre, como Dios ama a Cristo. Y la forma legítima de amar a Cristo es amar su nombre, su honra, su gloria de Dios mismo. ¿Qué es amar el nombre, la gloria y la honra de Dios? Reconocerlo, humillándonos delante de Él en todo lo que Él es. Entonces, ¿qué es lo que mueve a Dios nuestro Señor a reconciliarnos con Él? El amor a Él mismo, que implica su propia gloria. Él ama su gloria, su honra, su nombre, su honor. Porque ama a Cristo. Porque Cristo ama al Padre, porque el Padre ama al Espíritu, porque Cristo ama al Espíritu. Ahora, la gloria, la honra, el nombre de nuestro Señor, ¿cómo es? Grande. Precisamente la primera petición. Santificado. ¿Cómo la gloria, la honra, el nombre de nuestro Señor? Hay un himno tomado de los Salmos que dice: tu nombre santo es. Tu nombre santo es. El himno que cantan los serafines en el cielo es:
Santo, santo, santo. El lema de nuestro Señor que le enseña a los sacerdotes que deben llevar en su cabeza: santidad a Jehová. Claro, es la santidad de nuestro Señor. Su nombre es santo. Por lo tanto, que Él se honre a sí mismo es santo. Porque Él es el santo. Como se le llama también el santo de Israel. Entonces la causa de la reconciliación es el amor hacia los pecadores. No. La causa primaria, fundamental, sobre la cual se construye la reconciliación. El fundamento, el piso de la reconciliación de Dios con los hombres es el amor de su nombre, de sí mismo, de su gloria, de su honra, de su Hijo Jesucristo. En la literatura mitológica griega había un personaje que se llamaba Narciso. Entonces, en el psicoanálisis se toma el nombre de Narciso para llamarle a los narcisos. ¿Quién era Narciso? Era un hombre que estaba enamorado de su propia belleza. ¿Y cuál era el objeto favorito entonces de él? Claro, el espejo. No fue sino hasta los tiempos luego todavía de los romanos en que los fenicios inventaron el vidrio, poniendo a hervir arcilla, arena, y luego que se cristalizara y se solidifica, pues queda eso, un cristal, queda arena. Anteriormente, entonces la gente cómo reflejaba sus cuerpos en el metales preciosos como el oro, en brillar un metal o en el agua. Entonces Narciso andaba en busca de espejos, y esos espejos favoritos eran las aguas cristalinas. Pero tan embelesado y tan enamorado de él mismo, un día cayó de cabeza y murió ahogado. Claro, en la fábula, en la mitología griega, ese es un castigo providencial por el amor enfermo de sí mismo. En nuestro Señor no puede suceder tal cosa, porque su nombre es ¿qué? Santo. Siendo su nombre santo y la fuente de toda santidad y de toda honra y de todo honor y de toda gloria, y no haber absolutamente santidad, ni honra, ni gloria fuera de Él. Entonces lo normal para Dios nuestro Señor es que procure y busque su propia gloria y honra. Entonces, vamos a la otra pregunta. ¿Cuál es la primera? ¿De quién es la necesidad de la reconciliación? Segunda. ¿Quién la puede lograr? Tercero, ¿por qué? ¿Qué mueve a Dios a hacerlo? ¿Qué mueve a Dios? La cuarta, la siguiente pregunta. Y es impresionante. Siendo que es nuestra necesidad, ¿quién se beneficia más? De reconciliarnos con Dios. ¿Quiénes son los mayores beneficiados? Dios. Porque nuestra gloria es limitada, si no seríamos dioses. Que la gloria de Dios es infinita, eterna. Y Dios se glorifica. ¿Me doy a entender? En Efesios capítulo 1, estábamos en Efesios, sin perder Isaías 48. Habíamos leído el versículo 6. Leamos desde el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
Según el puro afecto de su según el puro afecto. Como si dijera, le gustó mucho el puro afecto de su voluntad. Otra palabra es beneplácito. Le place. Una persona pudiera defender su honor, pero costarle mucho y ser doloroso y pues, duele y no se beneficia nada. Pero en Dios fue una alegría. ¿Me doy a entender? Fue ganancia para él. Mire versículo 6 otra vez, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, para alabanza, ¿qué es alabanza? Dale el honor, otra vez. Es decir, o cantar, o confesar el honor, la honra y la santidad y el nombre de Dios. Nos pregunta, ¿cuándo viene a cantarse, a glorificarse, a honrarse, a decirse, a mentarse, a alabarse el nombre de Dios nuestro Señor por la reconciliación? ¿Cuándo? ¿Hasta cuando se reconcilia el primer hombre con Dios? No, en la eternidad. En la eternidad Dios se glorifica y se honra. Para alabanza de la gloria. ¿Cómo yo sé que por la eternidad? Versículo 4. Devolvámonos un poquitito al versículo 4. Según Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. y luego dice versículo 6 que es para alabanza de la gloria. Entonces, ¿desde cuándo nuestro Señor honra, alaba? Espera que haya un ser humano que lo honre, que lo alabe, que lo glorifique, para él ganar alguito. No. En Dios hay permanentemente una canción de alabanza, de beneplácito y de agrado por Él mismo y de Él mismo hacia Él mismo. ¿Sí me da a entender? Bueno, ¿Cómo dice? y eso es bueno. Y eso es lo bueno. Lo bueno. Por eso no podemos ni sabemos cómo alabar a Dios si no miramos las alabanzas de Dios. En los salmos vemos que Dios se alaba. Tu trono, oh Dios, tú eres Dios desde la eternidad, Señor. Vemos a Cristo alabando al Padre, vemos al Padre diciendo, óiganlo a Él, este es mi Hijo amado. Vemos a Cristo honrando al Espíritu Santo, diciendo cualquier blasfemia que diga contra el Espíritu Santo no le será. Cristo defendiendo el honor, el nombre, la honra, la gloria del Espíritu. Ahora, según el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, miren el versículo 12. Para alabanza de su. Fin de que seamos por alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces dice, para alabar, que estamos para alabanza de su gloria, ¿de quién? Viene hablando de Él. En el versículo 10 termina diciendo, en Él. Cuando dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, específicamente, ¿es de quién? Su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado, de Él. Sí me doy a entender. Cuando dice su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado, ese su, se está refiriendo a la persona del Padre. Luego en el versículo 12, cuando dice para que seamos para alabanza de su gloria, ese su se está refiriendo al Hijo. Entonces somos salvos somos reconciliados por causa de su amor por Él mismo, y su amor es su honor, honor de su nombre, de su honra y de su gloria, del Padre, del Hijo. Versículo 14, ¿qué dice? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Quién es las arras de nuestra herencia? Entonces, por amor u honor de su, por amor de su honor, de su nombre, de su honra, de su gloria, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Cuál es la causa de nuestra reconciliación con Dios? ¿El amor de quién? El amor de Él mismo por Él mismo, que es el honor de su nombre, de su gloria y de su honra, de todo lo que Dios es, del Padre, del Hijo y del... Por eso no hay reconciliación si no se cree en la honra, la gloria, el honor de quién? De Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Porque por esa gloria de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo, de su nombre es que somos salvos. Claro que debemos confesar a Cristo. En el nombre de Jesús, claro. Según la gracia del Padre y según la gloria también del Espíritu Santo. La doctrina de la Santísima Trinidad es fundamental, necesarísima, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces la causa es el propio honor, la honra de Dios. Vamos otra vez a Isaías capítulo 48. Versículo 9, en donde quedamos. Nuestro Señor había dicho con respecto a Israel que nuestro Señor sabía que desde el principio es que Israel es rebelde, que es duro. Fíjese que nuestro Señor salva es a su pueblo, porque con respecto a su pueblo es que ahora nuestro Señor se dispone a decir. Con respecto a su pueblo es que el Señor se dispone a decir que por amor, versículo 9, de mi nombre diferiré mi furor. ¿Qué quiere decir diferir? Diferir. Va por un camino, pero difiere. Toma otra ruta. Se aparta. Diferir. Va por un camino, va directo, derecho, pero se desvía. Va para otro lado o se devuelve. Como hacen una transmisión de algún evento que uno no puede ver, pero dice, lo repiten. Y dice, esta transmisión no es en directo, sino en diferido, porque no es directamente a la misma hora, sino es a otra hora. ¿Sí me doy a entender? Nuestro Señor dice, va a diferir. Es decir, va a apartar ¿qué? Su ira, su furor, por amor del mismo. Entonces uno no le dice a nuestro Señor, perdóname con base en que tú me sino perdóname por amor de ti mismo, por amor de tu nombre, de tu honra. Ahora los cristianos tenemos que comenzar otra vez a aprender a hablar. Una cultura muy influenciada por el cristianismo, cuando pedía algo a algún ser humano y clamaba, pedía por un valor altísimo, decía, se lo ruego, se lo pido, se lo suplico ¿por qué? Por amor a Dios. Por amor a Dios. O mejor, por amor de Dios. Claro que se trae una súplica por amor a mí. Por amor de Dios. Por el amor de Dios. ¿Sí me doy a entender? Esa es la base de la reconciliación de Dios con los hombres. Por lo tanto, ¿cuál es la base de la reconciliación de los hombres con los hombres? El mismo amor de Dios y la gloria de Dios. Por eso dice Pablo, perdonaos los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó en Jesucristo. Así como Cristo nos perdonó de la misma manera, perdonaos a los unos a los otros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Sobre la base de qué? Del amor a sí mismo. Del amor a sí mismo. Entonces, si tenemos en alta valía y consideración el amor de Dios por sí mismo, podemos acceder a la reconciliación. Claro, esa es la base, que tiene otra serie de circunstancias y de requisitos, pero esa es la base. Las relaciones entre los hombres no se basan entonces en
amor de sí mismos o hacia sí mismos, sino la reconciliación, las relaciones de los hombres tienen que estar basadas en el amor de Dios mismo, hacia Dios mismo. Pero tampoco entonces, vamos a verlo más adelante, las relaciones entre los hombres no se basan en la justicia de sí mismos, ni por sí mismos, sino en la justicia de Dios y por la justicia de Dios. De justicia de Dios por Él. ¿Me doy a entender? Que vamos a verlo ahora. Lo que mueve a Dios nuestro Señor es su honor, el amor de Él, de su nombre, pero el amor de su nombre, la honra, la gloria, incluye su justicia. Entonces dice, por amor de mí mismo, para que no sea, versículo 11, Isaías 48. Para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces, nuestro Señor, la ira justa que cae sobre el mundo, nuestro Señor la difiere, la aparta, la envía por otro camino, su ira. Vamos a ver ahora si aquí la aparta. Pero aquí sigue otra cosa junto con el amor. Dice, por amor de mí mismo, y ahora dice, ¿para qué? Para que mi honra, para que mi honor, para que mi nombre no sea, ¿qué es amancillar? Es eso, quitar el honor, gloria. claro, es quitar la honra. Entonces, nuestro Señor, la honra, el nombre, el honor del Señor puede perderse. No, pero la gente puede amancillar, deshonrar, hablar de manera deshonorable y para nada gloriosa de el nombre de nuestro Señor. Entonces nuestro Señor dice, para que no se hable mal de mí. Nombre. Es decir, para que así como yo me glorifico y me alabo, yo sea alabado y glorificado. Por eso, regresando a Efesios capítulo 1, versículo 12 otra vez, para que seamos para. No solamente Dios se glorifica, se honra, sino que nosotros también. Porque nuestro Señor se había quejado. Bueno, si este pueblo dice mi nombre, se ufanan de Jerusalén, se ufanan de las aguas, se ufanan del pasado de mí, pero su corazón está alejado de mí, es decir, no lo glorifica. Entonces, ¿para qué el Señor nos reconcilia? ¿Por qué? Por amor de su nombre. Por es la causa. Y el objetivo, para la honra también de su nombre. Es decir, para que no haya injusticia. Para que no haya injusticia, nuestro Señor nos busca y nos reconcilia. Para que glorifiquemos su nombre, para que no sea difamado el nombre de nuestro Señor, para que no sea deshonrado, es decir, para que seamos para alabanza de su gloria. Pero Él es el que inicia, Él es el que comienza, bueno, y también el que termina, todo es por su gracia. Entonces, volvamos a Isaías capítulo 48. Versículo 9. Por amor de mi nombre diferiré mi furor y para alabanza mía me refrenaré para no talarte. He aquí te he repudiado y no como a plata. Perdón, te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Versículo 11, ahora sí. Por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra
no la daré a otro. Óyeme, Jacob y tú, Israel, mi llamado, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién es el único que puede reconciliarnos? Él. Versículo 13, mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Como diciendo nuestro Señor, si yo soy el mismo que fundó la tierra y ordenó la tierra, el que la legisla, yo mismo también soy el que te reconcilia. Y las dos cosas las ha hecho el Señor, la creación y la reconciliación por amor de Él. Versículo 14. Congregaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová le ha amado. Él hará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Es el amor de Jehová por Jehová mismo. Por eso, versículo, fíjense que dice Jehová le ha amado. ¿A quién? A Jesús. Ahora, versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hable en secreto desde que esto se hizo. Allí estaba yo y ahora el Señor Jehová me envió y su Espíritu. Así dice Jehová tu Redentor, el Santo Israel. Otra vez es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es el Redentor. Algunos dicen que el papel de Redentor solo lo cumple el Hijo. Mentira. Todo Él es el que redime, el que compra. Lo que pasa es que cada cual hace su debido trabajo en la economía de la salvación, en la obra salvadora. Ahora, adelantémonos un poquito a Isaías 53. 53. Y ahorita les digo el versículo. Isaías 53. Recordemos que nuestro Señor dijo en Isaías 48, 11: por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. En el versículo 9, por amor de mi nombre diferiré mi furor y para alabanza mía me refrenaré para no talarte. Entonces, ¿qué es diferir? Desviar. ¿Qué desvía nuestro Señor Él? ¿Qué pasa con su ira? ¿Desaparece? Va uno por un camino y como ya no sigue por ese camino, quiere decir que se lo llevaron los extraterrestres y fue desintegrado. Fue desintegrado y nunca se volvió a reintegrar. Se pulverizó, se evaporó. ¿Qué pasó con el furor de nuestro Señor? Dice que se desvió. ¿Para dónde? Esto es una cosa impresionante. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Recuerda que en el capítulo 48 dice que está anunciando algo que nunca nadie ha oído. Es lo que Pablo en el libro de Colosenses, por ejemplo, llama el misterio. El enigma. Recuerdan que hablamos un día del misterio del enigma. El acertijo, que es la revelación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Ahora, mire la descripción de este. ¿Cómo lo describe? No hay... Espera un momento. ¿Cómo no hay parecer? ¿Cómo así que no hay parecer en él? ¿No se parece a nadie? No, en español una forma de decir que es simpático, que es atractivo, es decir, es bien... Y uno dice, ¿bien parecido a quién? No que se parezca a alguien, sino que tiene presencia fisonómica agradable o estética.
En la Escritura lo agradable, lo estético es el honor, el nombre, la honra, la gloria de Dios nuestro Señor. Cuando se cumple en cada cosa, hay algo bello. En cualquier cosa, en la música, en fin. ¿Sí me debe entender? Pero en este dice no hay parecer alguno. ¿Por qué? No hay hermosura. ¿Le veremos más inatractivo para que le deseemos? ¿Para dónde se desvió la ira, el furor? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Claro, los hombres le despreciaron a lo suyo, pero los suyos. ¿Pero por qué no? Primeramente, nuestro Señor había desviado su ira hacia Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios desde la creación, desde el principio? Porque la ira de Dios se manifiesta desde la fundación sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se manifiesta? Se ve la ira, el enojo de Dios nuestro Señor. Porque los hombres, rechazando al divino y adorando la creación, pretendieron ser sabios y se hicieron, por lo tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, contaminándose los unos y las unas con las otras. Hay toda inmundicia y concupiscencia. Entonces la ira de Dios se ve en la vida en rebelión del hombre. Por la rebelión Dios es airado y la rebelión es muestra ya del castigo y de la ira de Dios. La rebelión que sigue a la primera rebelión, la rebelión de que el Señor nos entrega a hacer, cometer, vivir, actuar, tener una cultura de la oscuridad y de las pasiones y de lo sucio. Eso ya es muestra de un estado deshonroso, de deshonor y alejado de la gloria de Dios nuestro Señor. ¿Me voy a entender? Entonces, nuestro Señor desvía su ira hacia este desechado y, claro, los hombres lo desechan porque los hombres aman más las que la luz. Y eso como demostración que hacen esos hombres de que nuestro Señor muestra su ira, porque nuestro Señor muestra su ira sobre los hombres y difiere su ira sobre su Hijo Jesucristo. Jesucristo no resulta en la misma vida de oscuridad y de perversidad, pero sí resulta el Señor Jesús afectado por esa vida de perversidad. ¿Me voy a entender? Afectado por esa vida de perversidad que comienza con el rechazo, con el desecho. ¿Sí me explico? Por un lado, nuestro Señor, otra vez voy, en su justicia. Por un lado, nuestro Señor, en su justicia, a los hombres les hace que los entrega a que vivan en sus pasiones y en su inmundicia. Por otro lado, nuestro Señor desvía la ira, el enojo sobre su pueblo y lo deposita sobre. ¿Cómo su Hijo entonces es afectado ahora? Cuando nuestro Señor desvía la ira hacia sus escogidos y la deposita sobre su Hijo, ¿cómo nuestro Señor es afectado? Porque la ira de nuestro Señor, que viene ya sometiendo a los desobedientes, por cuanto esos desobedientes sometidos ahora son entregados a sus pasiones, esos desobedientes entregados a sus pasiones rechazan a Jesucristo. Y de esa manera nuestro Señor trata a Cristo como el objeto de su ira. ¿Sí me van a entender? De su enojo. Pero ¿qué es lo que estamos hablando aquí? El tema general. Todo eso lo hace nuestro Señor para la reconciliación. Entonces, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, claro, desechado. Fue menospreciado, no le estimamos, desechado. ¿Qué llevó él? ¿Qué sufrió? ¿Cómo lo tuvimos?
¿Qué llevó en él? La herida. Claro, porque todo eso es el plan de ¿quién? De Dios, porque Él es el único que reconcilia. Por honor da Él mismo, por necesidad nuestra. ¿Sí me van a entender? Entonces entendemos que nuestro Señor usa aún a los desobedientes y a los pecadores como instrumentos de su ira, pero también de su honor, nombre, honra, gloria, de su justicia, por amor de Él mismo, y luego sí entonces por amor de su pueblo, que es el resultado para con su pueblo, el amor hacia su pueblo. Ve que el amor hacia su pueblo está ahí, claro, presente, pero no es fundamental. Pero sí es importante, porque es un resultado. Pero no puede ser todo, porque a veces ponemos que por amor No es el principio fundamental, pueblo, claro. su iglesia. Ciertamente nos ama. Dice Pablo en Romanos capítulo 5. Si al caso habrá quien ame y entregue su vida por un... Si al caso, por un... Y no, por un justo, por un inocente. Pero Dios muestra su... En que siendo... Claro. Pero no entendamos eso, que nuestro Señor nos ama a causa de nuestros pecados. Porque entonces estamos quemando un montón de pasajes bíblicos. Y torciendo. Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores. Pero entendemos que Él muestra su amor por Él mismo hacia el mundo. Porque su amor de Él no comienza con el mundo y los pecadores, sino que su amor de Él ya está presente y eterno y activo desde antes de la fundación del mundo por su propio honor, nombre, gloria, honra. ¿Me voy a entender? Pues, versículo 5, mas el herido fue por nuestra transgresión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. A una persona enferma es una persona que su sistema corporal y anímico está en guerra con él mismo. ¿Cómo se llama ese estado de reconciliación si ya no tiene ese estado de guerra? Sanidad. La sanidad es una reconciliación. Por lo tanto, puede haber sanidad como efecto de la reconciliación con Dios. Nuestro Señor dice, no son los sanos los que tienen necesidad de, sino los enfermos. Claro. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra pregunta, ¿cuál es la extensión de la reconciliación de Dios? La extensión, la amplitud que es cobijada por la reconciliación de Dios. Todo. Es algo de lo que hemos hablado. Por ejemplo, a ver si nos acordamos de este pasaje, Juan 3:16. Vamos a leerlo, si no nos acordamos. Juan 3:16. Juan 3:16. Veamos el contexto, por ejemplo, con Primera de Juan. Extrapolado con Primera de Juan. En armonía con Primera de Juan. Desde el capítulo 2. Entonces primero, Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó. Entonces, ¿cuál es la extensión de la salvación de Dios nuestro Señor? ¿Qué palabra se usa ahí? Salud. Mundo. ¿Aquí es la misma palabra oikoumenia?
Oikomen es el mundo conocido, ¿verdad? Sí, o habitado. Les doy la palabra cosmético. ¿Qué quiere decir? Orden. O mundo. Humanidad. Bueno, depende, hay muchas palabras que se usan. Cuando nuestro Señor dice allá, y leíamos en Isaías capítulo 48, ¿de quién se queja nuestro Señor que lo ha deshonrado? El pueblo. Del pueblo de Israel. Pero dice, bueno, pero por amor a mí mismo voy a desviar. Una de las cosas con las que se encontraba nuestro Señor en Israel era con un nacionalismo o chauvinismo o una idolatría hacia la raza. Otros llaman quilismo. Que nace en qué? En considerar que el amor de Dios por Él mismo se reduce luego al amor por un grupito de gente, de un pueblo, de una nación, de una raza, o de un tiempo, o de una religión, o de una iglesia, o de una denominación, o de una clase en particular. ¿Me voy a entender? A veces la iglesia cae en eso. Cuando la iglesia considera que los objetos de la reconciliación con Dios son una minoría. Ahora, ciertamente nuestro Señor dijo, entrar por el camino, entrar por la puerta, ¿qué, perdón? ¿Por qué? Es el camino que conduce a la... Y... Muchos. Pero el apóstol pocos se encuentran. Cuando nuestro Señor habla, se refiere a ese pasaje, está hablando de la exclusividad de la salvación y de la reconciliación. Exclusivo, ¿qué quiere decir? Exclusivo. Único, no hay otro, es exclusivo. No está hablando nuestro Señor del número de los elegidos, de los escogidos, de los salvos, con respecto al número de los perdidos. No está hablando en cuanto a la amplitud de su reino con respecto a lo que se pierde. ¿Me voy a entender? Porque cuando luego los profetas hablan de el reino de Dios, hablan de multitud, hablan de toda la tierra, hablan del cielo y de la tierra. Apocalipsis termina diciendo que el cielo y la tierra se hacen uno solo. Eso no quiere decir que geográficamente se hacen uno solo, sino que toda la creación es el reino de Dios nuestro Señor. Todo viene a ser objeto de su reconciliación. La iglesia es católica. ¿Qué quiere decir la palabra católico? Universal. Pero cuidado, la iglesia no es universalista. Universalista quiere decir que absolutamente todos y cada uno de los individuos, claro, han de ser reconciliados, que se apagó el infierno y se desocupó. ¿Me doy a entender? Repita esa parte, por favor. Que la iglesia es universalista católica, pero... La iglesia es universal, es decir, es católica. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero la iglesia no es universalista. Porque nuestro Señor no enseña que absolutamente todos y cada uno de todos los individuos. Hay gente que dice que incluso hasta los demonios se salvarán. Entonces, ¿cuál es la amplitud de la salvación? El mundo. El mundo. Pero mire que dice, para que todo aquel que en él crea. Ahora vamos a 1 Juan capítulo 2. Sí, sin perder Juan 3. Y vamos a 1 Juan 2.
Entonces la reconciliación es por amor de Él mismo, para honor de su nombre, para justicia. La amplitud de la salvación, ¿cuál es? El mundo. Juan capítulo 2, hijitos míos, primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os, para que no pequéis. Claro, porque dice que es para alabanza de su gloria, para que no pequéis. No que no pecar es lo que nos salva, pero la salvación incluye no pecar, porque somos salvos del pecado, somos salvos de la ira, y la ira incluye que somos entregados a vivir en una vida licenciosa. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese abogado es una palabra que está al lado de uno, ayudándole, por cuanto es un reconciliado. Por cuanto es un reconciliado, es un amigo, y por lo tanto hay una persona al lado ayudándole, exhortándole, clamando. A eso se refiere la palabra abogado, que es la misma palabra que usa el Señor para el Espíritu Santo, paracletos, o auxiliador. El gran auxiliador de nuestras vidas no es María Auxiliadora, bendita sea su nombre, porque es bienaventurada, pero ella no es la auxiliadora. El auxiliador es Cristo y el Espíritu Santo. Él es el abogado, el paracletos. Versículo 2. Y Él es la propiciación. Entonces la otra pregunta: ¿es Dios el que es reconciliado con nosotros o nosotros con Dios? Nosotros con Dios. Nosotros con Dios. Porque aquí dice el verso que Él es la propiciación, el sustituto. Claro, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es el ofendido? ¿Quién es el que está en deuda? Nosotros. Somos los deudores, los ofensores. ¿Habrá una cosa más ofensiva que uno no pague? Es ofensivo no pagar. Pues es pecado, ¿no? La Escritura dice: el malo no pide prestado y no paga. Dios es el ofendido, nuestro Señor. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, la amplitud de la propiciación es universal. Es la amplitud de la reconciliación con Dios. ¿Qué habrá de suceder con las naciones? ¿Qué habrá de suceder con la creación? Han de ver la reconciliación. Por lo tanto, sin esa reconciliación, no hay perdón de los pecados. No puede haber estas dos cosas al mismo tiempo. Que haya reconciliación y que no haya perdón. ¿Me doy a entender? Si se perdona, se reconcilia. Y si están reconciliados, porque se han perdonado. Ese es el modelo de la vida humana también. Si no, puede uno vivir en paz ni en justicia. Se puede vivir en paz primero, porque hay una expiación o una propiciación, y por lo tanto se ha reconciliado y por lo tanto hay perdón. Entonces se puede vivir en paz. El mundo quiere vivir en paz, pero sin reconciliarse. Y es absurdo. Eso es una crisis tremenda en lo que llaman la psicología, la ciencia de la psicología. La ciencia de la psicología. Peor aún, de la psiquiatría. ¿Qué es lo que busca en la gente? Que la gente esté como tranquila, en paz. ¿Incluye la psicología diabólica la reconciliación con Dios? Por lo tanto, ¿la gente puede vivir en paz?
No puede. No puede porque no hay propiciación con Dios. Y la paz es fruto del Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo el que da paz. Acordemos que a nuestro Señor Jesucristo se le llama Príncipe de Paz. Él es el gobernador de la paz. Él es el que da la paz. Él es el que la dispensa. Pero también es el que la quita. Él es el que la gobierna, el que la administra. Él dice cómo da la paz. Y da la paz por medio de la reconciliación. Da la paz por medio de la propiciación. Da la paz por medio del perdón de los pecados. No solamente los nuestros, sino por los de todo. Entonces, la gente que odia a Dios, ¿quiere vivir en la gloria de Dios? Claro. No quieren vivir en las tinieblas de Dios. Por eso lo odian. Quieren ser Dios. Quieren vivir en la gloria de Dios, ser iluminados por la gloria de Dios, pero no quieren el camino y la condición de Dios. Claro. Por lo tanto, somos destituidos de la gloria de Dios. Y siendo destituido de la gloria de Dios, no puede gozar de paz. Volvamos a Juan capítulo 3. Entonces, para lograr la reconciliación, nuestro Señor objetivamente envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es difícil buscar palabras. Mire, Cristo es el medio objetivo de la reconciliación. Es el intermediario. La fe, puede decir uno, es el medio subjetivo. Uno cree. Pero si uno usa la palabra subjetivo, como que suena que es de uno la fe, cuando la fe también es un don de Dios, así como Cristo es un don de Dios. Pero sí, la fe está presente en la reconciliación porque es para todo aquel que en Él cree. No nos equivoquemos. La fe no es nuestra obra para que Dios nos crea. Perdone, para que Dios nos salve. El arrepentimiento no es la obra para que Dios nos salve. El arrepentimiento y la fe son don de Dios porque Él nos salva. ¿Me voy a entender? Pero la fe, cuando se actúa con fe, se cree. Creer es un verbo. Hay gente que dice que la fe no es una acción. Sí, es una acción. Bueno, es una obra, pero no es la obra para la salvación. Por eso Pablo dice, no es por obra, sino por fe. Sin embargo, la fe es algo que se hace. No es fácil tener fe. El arrepentimiento es algo que se hace, pero no es una obra para salvación. Y sin embargo, nuestro Señor da la fe y da el arrepentimiento y se obra. No para, sino por la salvación. Claro, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al... Entonces, ¿cuál es la amplitud de la salvación? El mundo. No para condenar al mundo envió a su Hijo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el medio objetivo de la salvación, por medio de Él. El que en Él cree, la fe es un medio subjetivo, aunque no subjetivo de manera absoluta. Subjetivo quiere decir que es de uno, del sujeto. Pero la fe no es absolutamente de nosotros, es un don de Dios. Por eso la palabra subjetivo tiene uno que tener cuidado cuando la usan así los teólogos. No es condenado el que en Él cree, pero el que no cree ya es condenado. ¿Cuándo es condenado? ¿Cuando oyó el Evangelio y no creyó? No, ya es condenado. Ya es condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pero ya es condenado. Cuando dice porque no ha creído, esa falta de fe es porque es condenado ya.
No nos asustemos con eso. Si nuestro Señor predestina a unos, inherentemente desecha a otros. Inherentemente. La reprobación, el desechar, no es en el momento en que la persona empieza a pecar, como dicen unos. La causa primaria, fundamental de la condenación es la reprobación, no son los pecados. Así se escandalice uno. Sin ser Dios autor de pecado y sin ser injusto. Sino que si nuestro Señor predestina, se enreda uno diciendo que entonces los que no son salvos es por causa de sus pecados. Porque cuando nuestro Señor predestinó no había gente que pecara. No es por la presciencia de Dios nuestro Señor que salva, pero tampoco que condena. Eso no está en la Escritura. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra vez, no hay reconciliación, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero nos habíamos preguntado, primero, ¿cuál es la causa fundamental de la reconciliación de Dios? El amor a su nombre. Ahora, ¿cuál es el objeto de su nombre? ¿Quién es el objeto del honor de su nombre y de su gloria y de su honra y de su amor? Pero los que salva resultan luego siendo objetos secundarios. No inmediatos, sino secundarios. ¿Sí me voy a entender? Los que Él escoge para que estén en Él no se hacen dioses, pero se hacen objetos de su amor de manera secundaria. Ahora habíamos dicho, ¿para dónde desvía nuestro Señor su ira? Para su Hijo. Vamos a Romanos capítulo 8. Alguien lea el versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿A quiénes todas las cosas les ayuda bien? ¿Hay tragedia? ¿Puede haber tragedia en Dios nuestro Señor? No, hay circunstancias muy feas, difíciles, malas, pero para el cristiano no, al final trágicas, porque todas las cosas ayudan para... Claro, porque el objeto primario de su amor de Dios nuestro Señor es Él mismo, de su nombre, de su gloria, de su honra, pero ese amor de Dios resulta afectando para bien a los que le aman. Y los que le aman son los que primeramente han sido llamados. Son los que han sido llamados. Ahora la pregunta, otra vez sigamos. Si el objeto del amor de Dios nuestro Señor no se queda en Él mismo, sino que ama al mundo, y los llamados entonces son objeto de su amor, ¿en dónde termina el odio de Dios y su ira? Habíamos preguntado, ¿hacia dónde se desvía? ¿Hacia dónde se difiere la ira de Dios? Hacia su Hijo Jesucristo. Ahora la pregunta, ¿se quedó la ira de Dios en Jesucristo? Se sigue desviando. ¿Y queda en dónde? ¿Perdón? Mire que por descarte entiende uno, otra vez en Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿En dónde se queda la ira de Dios? Y sabemos que todas las... A los que... Estos son los que... Son llamados conforme a su propósito.
Su propósito es el honor de Él mismo. Entonces, por descarte, ¿en dónde se queda la ira de Dios nuestro Señor? Según el versículo 28, nombra a unos que son los que aman a Dios. ¿En dónde se queda la ira de Dios? Los que odian a Dios. Mire cómo decía otra vez Juan 3, versículo 20, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, reprobadas, para que sus obras no sean condenadas y no sea condenado él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído. Entonces, ¿hacia dónde se desvía y se queda eternamente la ira que nuestro Señor primero desvió hacia su Hijo para salvar al mundo? Se queda en los que no aman, es decir, a los que no han sido llamados conforme a su propósito. ¿Sí me doy a entender? Por eso, entendemos que Dios no es indiferente al pecado. ¿Cómo sabemos que Dios no es indiferente al pecado? Primero que todo, porque lo que más ama es su... Y el pecado es deshonrar su nombre. La primera petición de Cristo, santificado sea su nombre. ¿Cómo más sabemos que Dios no es indiferente ante el pecado? Porque vemos su ira. Nuestro Señor desvió su ira ¿hacia dónde? Hacia su Hijo. Si vemos la cruz, vemos la ira de Dios. Y los tipos de la cruz y de la sangre que eran los sacrificios de los animales dan cuenta de la ira de Dios. Ahora, vamos al libro de Romanos otra vez. Capítulo 3. Versículo 25. Miremos primero el versículo 19 y luego el 25. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. ¿Es Dios indiferente ante el pecado? No. ¿Cómo mostramos que Dios no es indiferente? Porque Dios condena. Es decir, Dios declara culpabilidad. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿cómo sabemos que Dios no es indiferente? Ahora sí, versículo 24 y 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Las dos cosas, hermanos. Nuestro Señor no es indiferente al pecado. ¿Cómo sabemos? Porque condena al pecado por amor de su honra y de su nombre. Él hace justicia para vindicar su gloria, su honra. Que Él no es complaciente con el pecado. Que no se complace con la injusticia, no se complace con el pecador. Pero Dios muestra también su reacción ante el pecado en la reconciliación. En las dos cosas. Eso lo hace por la sangre. Por último, miremos Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos, ya vamos a ver. Fíjate que lleguen ahí al 24.
Y preguntémonos lo siguiente. Habíamos hecho varias preguntas. Primero, ¿de quién es la necesidad de ser reconciliados? De Dios nuestro Señor. ¿Quién es el único que puede reconciliar? ¿Por qué razón Dios reconcilia? Por amor del Señor. Ahora, habría otra forma de reconciliar, que nuestro Señor desvía su ira hacia Cristo, ¿verdad? ¿Habría otra forma de reconciliar? Cuando uno cree que hay otra forma de reconciliar, tiene la misma actitud del que es crucificado al lado del Señor Jesús y le dice: ¿qué haces ahí tú sufriendo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Como diciendo que esa no sea la forma de hacer la reconciliación. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de otra manera que no es la cruz. Vimos Lucas capítulo 24, versículo 7. Miramos desde el versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a las manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire qué cosa tan impresionante. Aquí hay una mujer hablando, ¿no? O las mujeres. Pero las mujeres no pueden predicar. Bueno, cuando hay necedad de parte de los hombres y es pertinente, le toca. ¿Me debe entender? Cuando hay necedad de parte de los hombres, necedad, y no creen, nadie, no hay quien. Eso se supone que eran los pastores, las mujeres hablan con los apóstoles, con los discípulos. ¿Sí me debe entender? Se supone que son ellos los que le enseñan a ellas. Se supone, como debe ser, justo. Pero bueno. ¿Cuál era la actitud de los discípulos en este momento después de que Cristo llevaba 3 días de que lo habían crucificado? Bueno, 3 días contando a la judía. Viernes, sábado y domingo. ¿Cuál era la actitud de ellos? ¿Estaban escondidos? ¿Estaban perturbados, anonadados, sorprendidos? ¿De qué? Pues de eso. Es decir, para ellos eso no debió suceder nunca. No debió haber sido así. Pregunta, ¿era que no creían que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Era que no creían que Jesús era el Salvador? Claro que sí. ¿Pero qué es lo que les da duro? Que hubiera tenido que ser ¿cómo? De esa manera. ¿Por qué no nos reconcilias de otra manera contigo? ¿Por qué no nos perdonas a todos? Pero nuestro Señor quiso desviar su ira y ponerla sobre su Hijo. Entonces, mira la palabrita que usa, versículo 7. Una mujer es fiel o un hombre, quien sea. Si quiere reprender, animar, exhortar. ¿Cuándo exhorta, anima según las palabras de nuestro Señor? ¿Qué dice la mujer? Versículo 7, diciendo: es necesario. El mismo Cristo, el Señor, decía: es necesario. No podía rehuir u obviar o sentarse a diseñar otra manera porque Él mismo fue el que lo diseñó. ¿De qué manera? Porque Él mismo fue el que lo diseñó, Él mismo, por amor de Él mismo. Isaías capítulo 53 es la palabra de Dios eterna. No fue que al Señor se le ocurrió en el año 700 antes de Cristo. Isaías, ¿sabes qué? Diles que... sí, así como que es mejor. Sí, dile, escribe. A ver, toma nota. Sometiendo a mi hijo como si fuera pecador. No, estaba diseñado ya. En el amado. Por su sangre, dice Pablo en Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me debe entender? Es necesario. Por lo tanto, es necesario creer que nuestro Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Es necesario tenerlo en cuenta para la reconciliación. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. Claro, nuestro Señor usó el mismo estado en que vivían los hombres de pecado. Es decir, usó ese estado en el que el Señor los puso por su ira, para desviar la ira de Dios sobre su Hijo. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ahora, miremos versículo
25 y 26. Aquí ya no habla de las mujeres, sino habla Jesús mismo. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La reconciliación era necesaria. Es necesaria. No porque Dios lo necesite, lo necesitan los hombres. Sin embargo, para Dios también es su gloria primeramente. En ese caso no es una necesidad de Él, como si le hiciera falta algo, sino es una necesidad de su estado infinito y eterno y glorioso. ¿Me explico? No puede ser de otra manera. El suceso histórico lo hizo nuestro Señor Dios. No fue un accidente. No fue el resultado, como dicen, la historia y lo que sucede en la historia es el resultado de las fuerzas impersonales y sociales que resultan después de un estado de conmoción, un estado de antagonismo entre las fuerzas opuestas y extrapoladas de las clases y ¡paja! Esa es la filosofía de la dialéctica. Dialéctica humanista, o dialéctica materialista, en fin. O dialéctica idealista, la que sea, idealista o materialista, en fin. Que las cosas no son el producto de lo que Dios hace de manera necesaria, sino que las cosas son el producto de ¿qué? De lo que pasa. Simplemente porque sí, por las fuerzas de la naturaleza, o porque hay leyes históricas, o porque así los hombres quisieron, ¿no? Y se les dio la gana, o por accidentes. No es necesario. Todas las cosas ayudan para, y todas las cosas son todas para bien de los que lo aman. ¿Sí me explico? Entonces, versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. ¿Cuál es el fin de la historia? Claro, la gloria. Es el fin de la historia. El fin de la historia no es una crisis climática o financiera o militar o económica. Es la gloria de Dios nuestro Señor. Versículo 44. ¿Qué dice el Señor Jesús? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que el Señor haga esto con nosotros. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Que el Señor nos abre el entendimiento para entender su reconciliación. La reconciliación con Dios es una cosa necesaria y que nadie puede detener. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni los ángeles. Ningún poder nos podrá separar del amor de Dios, que nace de Él, para Él, por su gloria y para su gloria, y que cobija entonces a los que son elegidos conforme a su buena voluntad para gloria de Él mismo. Esto es para paz con Él. Toda la reconciliación con Él de todas las cosas. Amén. Hermano Juan, quiero orar, por favor, para despedir. Padre, damos gracias una vez más por este estudio que hemos tenido. Pedimos, Señor, perdón, Señor, porque quizás por comodidad, Señor, no escudriñamos más cerca de la reconciliación, Señor, pero ahora que entendemos, Señor, que únicamente tú nos has reconciliado por amor a ti mismo, te damos las gracias, Señor, por ese conocimiento que tú nos has dado este día. Y Padre, te pido por cada uno que vamos a nuestro acto peor mañana, Señor, que estés con nosotros y que nos lleves conmigo a nuestros hogares. Una vez más, gracias por el hermano Alex y su familia.
Bendíceles, Señor, grandemente. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.